fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier crítico puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. En el día de ayer hubo un evento muy importante en Caracas, hubo una rueda de prensa en la que los voceros del Movimiento de Educación Popular, Fe y Alegría, manifestaron al país un mensaje muy importante. Digo al país porque fue un mensaje al Estado, sí, pero también a la sociedad. Es una situación extremadamente grave. Si en Fe y Alegría el 25% de la matrícula de los profesores está fuera de la educación o fuera del país, si eso está ocurriendo en Fe y Alegría, imagínense ustedes lo que puede estar ocurriendo en el resto de la educación básica venezolana. No hay palabras para describir esta situación que se ajuste más a la realidad que la palabra tragedia. Es una tragedia. Quienes hemos vivido, quienes hemos crecido, quienes hemos luchado en los sectores populares, sabemos que para una familia en un barrio venezolano, tener a un hijo en Fe y Alegría es, bueno, es como tenerlo en la NASA, pues es respirar con alivio, porque uno sabe que está no solamente en un lugar donde recibe instrucción, sino también donde hay educación en valores, donde hay cultura de la paz, donde hay atención y cuidado. Bueno, hasta ese espacio está siendo vulnerado por la terrible situación que estamos atravesando. Ayer una persona a quien yo conozco y respeto, una mujer leyenda en Fe y Alegría, Luisa Pernalete, escribía que se sintió conmovida hasta las lágrimas al escuchar en la rueda de prensa las palabras del profesor Rafael Peña. Rafael Peña es el director de la Escuela Técnica San José Obrero en el barrio La Cumbre de Antímano, y lo tenemos en línea precisamente en este momento. Rafael, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Por favor, resume, condensa para la audiencia de Radio Caracas Radio cuáles fueron los planteamientos expresados ayer en esta rueda de prensa de los voceros de Fe y Alegría. Te escuchamos. Buenos días, gracias una vez más, Chugo, por esta oportunidad que nos sigue dando. Nosotros de Fe y Alegría, pues el 20 de noviembre se cumplían los 30 años de la Convención de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente. En ese marco, una vez queríamos seguir hacer un llamado de atención, como lo has dicho, no solo al gobierno, sino también a toda la sociedad en relación a la defensa que debemos seguir haciendo de los derechos de la educación. Como lo dijo el padre Piedra ayer, lo que está en juego es el futuro del país. Realmente, cuando escuchábamos el dato de la profesora Noelvi, que el 25% de los educadores de Fe y Alegría, es decir, de una plantilla de 9.019 docentes que está asignado a Fe y Alegría, 1.775 están fuera de nuestra aula. Docentes preparados, formados, con carisma, identificados con nuestra institución, pero que la realidad también les ha afectado fuertemente y han tenido que buscar otra forma de vida, otros ingresos, irse del país, algunos de ellos. Y es un llamado alarmante porque, bueno, efectivamente, como lo decíamos también, nosotros hacíamos un llamado a los padres, representantes en función de esta realidad,
porque sabemos que también lo viven, la situación del agua, el transporte, el dinero, la forma de cómo recrear a nuestros hijos tan fundamental como para poder llevar a nuestros hijos a recrearse al cine, a pasear. Esas son cosas que están para nosotros muy limitadas, los educadores, y para muchos de nuestra gente, de nuestras comunidades. Efectivamente, uno de los tratamientos que también se hacía tenía que ver que, bueno, el año pasado un docente con más de 12 años de servicio, con 36 horas, pues ganaba 30.344.000 bolívares, y el salario mínimo eran 3 millones, es decir, 10 veces lo que correspondía a su salario. En la actualidad, un docente, ese mismo docente de 12 años de servicio, un docente 4, gana son 270.000 bolívares de salario básico, es decir, y el salario mínimo son 150.000, ni siquiera llega a los 2 salarios. ¿Cómo mantiene una familia? ¿Cómo mantiene una calidad de vida que la hemos perdido? Otra de las opiniones que decía la hermana Maribel también tenía que ver de Petare, tenía que ver con, efectivamente, ante esta emergencia educativa, que no lo venimos diciendo desde ahorita, ¿no? Nosotros, Fe y Alegría, tenemos 14 meses de que el ministro Víctor Isturi asumió el año pasado, en septiembre, el cargo de ministro, y en octubre le tocaba darnos el último ajuste salarial del 40% que teníamos derecho por convención colectiva, y no se dio. Empezamos a visibilizar esta problemática de las mil y una formas, ruedas de prensa, y buscamos digamos, que nos atendiera, se hizo acción pública a través del Twitter, a través de los medios de comunicación, hicimos acción pública en nuestros colegios, en la comunidad, en la calle. Era una forma de seguir visibilizando, porque nosotros en la defensa de ese derecho no queremos perder clases. Entendemos nuestros colegas que han llamado a ese paro de una forma de presión, y ni siquiera había una palabra, un pronunciamiento para plantear y dar respuesta a esto. Entonces, efectivamente, es una emergencia muy compleja, no se ha dado la atención adecuada, y la hermana Maribel Arias también lo decía. O sea, si no atendemos con emergencia, con prontitud, con honradez, con claridad esta situación, pues ¿quiénes son los que van a estudiar en este país? Ella lo decía, bueno, van a estudiar los que tengan un poder adquisitivo bien importante, porque nuestros chamos, nuestras comunidades difícilmente van a poder estar, porque ante esa realidad, ¿qué docentes pueden estar? ¿Qué docentes pueden estar? Y la profesora Noelvi lo decía también ayer en la rueda de prensa, pues es verdad, Fe y Alegría, que estamos sufriendo esto. Hay madres que han estado colaborando, madres que se les está acompañando, madres que se están formando en los institutos universitarios, en su obrero, para tratar de acompañar. Pero eso no es un proceso que se logra así de fácil. Hay años de formación, de experiencia, de mística, de un trabajo que se viene realizando, y que agradecemos honestamente esas madres que van ayudando. Pero efectivamente aquí hay que tomar acción. Realmente no se puede seguir siendo oído sordo a este clamor, que no solo lo hemos estado realizando nosotros, nuestros colegas de los colegios oficiales también lo han estado haciendo. Entonces es un llamado realmente a ser serio en las políticas educativas de este país, a dar respuesta a las necesidades de nuestros chamos, nuestras comunidades, de nuestros barrios, que son los más afectados, los que no tienen agua diariamente para asistir a clases, para ir con un uniforme limpio, para estar bien alimentados. Nosotros hemos tenido que, de Fe y Alegría, seguir buscando aliados, gente que es solidaria, que las tenemos, que están dispuestas a seguir ayudando para poder alimentar a esos chamos, para que tengan nuestro espacio, para que realmente puedan tener espacios de recreación. Por eso defendemos ese derecho de la educación de nuestros chamos. Estamos conversando con el profesor Rafael Peña. Él es director de la Escuela Técnica San José Obrero, ubicada en el barrio La Cumbre de Antímano, y fue ayer uno de los voceros del movimiento de educación popular Fe y Alegría, quienes ayer hicieron un llamado terminante tanto al Estado como a la sociedad ante lo que es la destrucción masiva de la educación básica en Venezuela, que ha llegado a tal nivel de profundidad que incluso las escuelas de Fe y Alegría, que son las naves insignias de la calidad de la educación básica venezolana, se está viendo pues en esta situación de horror. El llamado a la sociedad, porque vimos en detalle cómo tú denunciaste que incluso el ministro de Educación se había comprometido
personalmente a atender esta situación y no lo ha hecho, a reunirse con ustedes y no lo ha hecho. Ya sabemos esa actitud falaz del Estado, de los representantes del Estado. ¿Cuál es el llamado a la sociedad? Vimos la denuncia del padre Piedra, del padre Manuel Aristorena, director de Fe y Alegría, en el sentido de que en los últimos tiempos 60 instituciones de Fe y Alegría, 60 escuelas de Fe y Alegría habían sido violentadas, robadas en los últimos tiempos en el país. ¿Cuál es el llamado a la sociedad? Yo quiero también aprovechar que no quiero dejar de pasar. La persona me mencionaba que así tenemos en estos 2 años 9.000 chamos dejados atrás, padres que se han ido a otro lugar para poder y han dejado a sus hijos al cuidado de otras personas. Ayer una de las mamás que también acompañó y nos acompañó a nosotros cuando fuimos a hablar con el ministro Aristóbulo, hacía su clamor al ministro, porque ella, orgullosa, una madre que se graduó en la misión Riva y ahijada del ministro Aristóbulo, y había ido ahí y él se había comprometido con ella, decía, mi palabra la cumplo. No ha sido verdad, no la ha cumplido. No ha estado ahí. Un estudiante le decía cuál es defendía el derecho de la educación que ella tenía, porque los jóvenes no estaban viendo la educación con ese valor de educar, cuál es la esperanza que tenían, para qué educar, para qué prepararse, y efectivamente en otro espacio podían estar teniendo o ganando más o estar en mejores condiciones. Nosotros hicimos un llamado a la sociedad, porque la educación es un compromiso de todos. Hacíamos un llamado a la sociedad para que estuviera atenta, apoyar en las iniciativas que se estaban realizando, pero sobre todo para que también hiciera una presión bien importante en la responsabilidad que tiene el Estado de cumplir con su responsabilidad, con toda la educación, la responsabilidad de dar respuestas importantes, la responsabilidad de dar respuestas oportunas, de atender este llamado que se está realizando, porque sin educación, ¿qué vamos como país? Una educación que sea de calidad, una educación que sea importante, de progreso, con las nuevas tendencias, con las nuevas tecnologías. Si realmente eso lo dejamos de puro discurso, pues efectivamente el futuro de nuestro país realmente sería una desgracia, sería empobrecerlo. Rafael, te agradecemos vivamente que nos hayas regalado estos minutos en esta madrugada del martes 26 de noviembre. Un gran abrazo. Gracias para ti, Chulo. Gracias. Era el profesor Rafael Peña, repito, director de la Escuela Técnica San José Obrero, ubicada en el barrio La Cumbre, en Antímano, una escuela que hasta ahora ha logrado ser prácticamente un milagro en el corazón de uno de los barrios más pobres de Caracas, un emblema no de más o menos, no de resolver, no, un emblema de excelencia para nuestros niños. Y desde ese espacio y desde esa experiencia, desde ese testimonio de vida, Rafael Peña nos dice, no es posible tolerar que se siga desmantelando la educación básica venezolana, sometiendo entonces a la tiranía de la ignorancia, a la revolución de las tinieblas a nuestros niños venezolanos. Ese fue el llamado de ayer de la organización Fe y Alegría. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR.
Regresamos a La Fuerza es la Unión. ¿Cómo carrizo hace un país para salir adelante si prácticamente mantiene en tinieblas a la mitad de su población? Y precisamente a su mitad más comprometida, a su mitad más pujante. Entiéndase lo siguiente, la mujer venezolana, y esto está probado estadísticamente, hace más y mejor presión tanto en el ámbito académico como en el ámbito laboral. Es decir, la mujer venezolana se gradúa en menos tiempo y con mejores notas que el hombre en la educación superior, y en el ámbito laboral ofrece mejores resultados a pesar de obtener en muchos casos un salario desigual, un salario inferior frente a sus colegas del género masculino. Esta situación tiende a agravarse en la medida en que la crisis avanza, porque las personas que terminan dejando el trabajo, dejando la escuela en primera instancia, son niñas, son jóvenes, son mujeres. Imagínense ustedes, si tenemos esta situación hoy, lo que podría ocurrir en una Venezuela dentro de 20 años, con ese factor que hasta ahora ha sido un factor fundamental para el avance, para el empuje, como es la mujer, una situación aún más deteriorada, aún más deprimida que la que hoy tenemos. O sea, es una tragedia nacional, no es un problema de las mujeres, es un problema del país. Por eso me parece tan importante que desde ayer y hasta el día de mañana esté reunido en Caracas un evento denominado Concertación Feminista, donde un grupo muy importante de activistas, organizaciones, investigadoras, profesoras, estudiantes y público en general están reflexionando y debatiendo colectivamente sobre el estado del feminismo en Venezuela. Tenemos en línea a Magdimar León, que nos va a dar cuenta exactamente de qué es y para qué es la concertación feminista. Magdimar, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Te escuchamos. Buenos días, Chugo. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Efectivamente, la concertación feminista es un evento que se está realizando 25, 26 y 27 de noviembre. Estamos en el Foro 21, en la Castellana, acá en Caracas. La entrada es gratuita para quienes nos quieran acompañar. Y este es un evento que va dirigido a encontrarnos en torno al tema de las mujeres en el país. Ver cuál es la situación, construir propuestas, establecer alianzas entre toda la diversidad de organizaciones de mujeres académicas, investigadoras, activistas, no solamente que trabajan o desarrollan sus actividades acá en Caracas, sino también tenemos invitadas de Barquisimeto, de Mérida, de Anzoátegui, de Táchira, de diferentes lugares del país, porque definitivamente las mujeres tenemos que articular, hacer propuestas por encima de las diferencias político-partidistas que pudiéramos tener, pero que definitivamente pongamos en el centro las necesidades de las mujeres y el trabajo urgente que tenemos que hacer por nosotras, porque definitivamente, como tú bien lo has dicho en la introducción, esto es una cosa que nos afecta a las mujeres, pero sin participación de las mujeres, sin el aporte de las mujeres, no hay manera de que salgamos de la crisis, no hay manera de que haya desarrollo para el país. Entonces, sí, estamos allí estos 3 días. Hoy tenemos una agenda sumamente nutrida, tenemos 16 actividades paralelas. Vamos a hablar de mujeres en las empresas, el tema de mujer y arte, la realidad de la emergencia humanitaria, cómo está afectando a las mujeres. Hablaremos de salud sexual y reproductiva, hablaremos de violencia política contra las mujeres, en fin, tenemos un menú bastante variado. Estamos conversando con Magdimar León. Ella es integrante, activista de AVESA, coordinadora de AVESA, Asociación Venezolana por una Educación Sexual Alternativa, y es una de las organizaciones convocantes, organizadoras de la concertación feminista, evento que tiene lugar desde el día de ayer y hasta el día de mañana en Caracas. Magdimar, 2 cosas que me preocupan. Por un lado, este tema que ya tú aludiste sobre cómo la diferencia partidista y en concreto la polarización política a veces ha podido hacer mella en distintos sectores sociales. Lo hemos visto en el ámbito estudiantil, lo hemos visto en el ámbito sindical. ¿Cómo superar eso
si es que su presencia es importante en el ámbito de las luchas de la mujer venezolana. Y otro tema que me preocupaba es el tema que tiene que ver con, digamos, la diferencia generacional entre las luchadoras feministas en Venezuela. Por eso me pareció feliz cuando en diversos documentos y en diversos llamados de la concertación feminista hablaba de un evento de los feminismos en Venezuela, porque pone de relieve la pluralidad de estas luchas. ¿Cómo han hecho para abordar estas dos realidades? Bueno, fíjate, yo creo que la estrategia ha sido realmente ponernos a mirar las problemáticas, ¿sí? Enfocarnos en lo que estamos de acuerdo, poner los elementos comunes. ¿Y en qué estamos de acuerdo? En que hay violencia contra las mujeres, estamos de acuerdo que hay que promover nuevas políticas públicas, estamos de acuerdo en que hay unas realidades que nos están afectando. En eso estamos de acuerdo por supuesto en que hay una cultura patriarcal que nos afecta a todas y a todos, por supuesto los hombres también se ven perjudicados por esto. En fin, es colocar los intereses y la atención en las problemáticas y en las necesidades. Y debo decirte que esto ha dado muy buen resultado, sobre todo con respecto al tema político partidista, ¿sí? Que efectivamente, como en todos los sectores, en este sector también se ha visto influido. Por el tema de las edades, bueno, fíjate que ha sido súper interesante el ver cómo las jóvenes feministas han estado cobrando un nuevo impulso, incluso dentro de la propia emergencia. Es decir, ellas se han movilizado, han tomado la iniciativa y hay que darles un espacio. Tenemos unas jóvenes fantásticas, Berenjena Empoderada, Red de Medidas Feministas, Molière, tenemos una cantidad de jovencitas que están haciendo cosas en diferentes partes del país, y acá en Caracas también las Comadres Púrpuras y otros grupos que están dando su aporte, están mostrando sus ideas, su forma de hacer feminismo, ¿sí? Y la idea es que nos respetemos y nos articulemos entre todas y que utilicemos en verdad los principios feministas, que son los principios de sororidad, de igualdad, ¿verdad? Y los pongamos en práctica dentro del propio movimiento. Estamos conversando con Magdimar León. Magdimar León es coordinadora de la una Asociación Venezolana por una Educación Sexual Alternativa, AVESA, que a su vez es una de las organizaciones organizadoras y convocantes de la concertación feminista, evento que tiene lugar en Caracas desde ayer y hasta el día de mañana. Y finalmente, Magdimar, otra dimensión de esta situación que nos ha preocupado mucho tiene que ver con la tragedia migratoria. En Venezuela, las cifras oficiales tienen un subregistro atroz sobre el tema de la cantidad de jefes de hogar, que en realidad son mujeres solas. Yo trabajé en la OCE, en la Oficina Central de Estadística e Informática, y me consta cómo los estadísticos hacían esfuerzos por tratar de reducir ese subregistro, pero en la actualidad yo creo que es perfectamente posible afirmar sin exagerar que más de la mitad, quizás el 55 o más % de los hogares venezolanos están dirigidos por unas mujeres solas. Y esos jefes de hogar, esas jefas de hogar, son también protagonistas de la migración forzada que se está viviendo en nuestro país, de esos casi 5 millones de venezolanos y venezolanas que están fuera de nuestro país. La situación del migrante es muy ruda, pero más ruda todavía es la situación de la mujer venezolana migrante. ¿Cómo ha abordado este tema, este doloroso tema, la concertación feminista? Sí, tenemos hoy justamente en la mañana de hoy, tenemos dos actividades dirigidas a abordar ese tema. Una está a cargo de la doctora Dayana Fernández, que es abogada y es politóloga, y va a hablar sobre los efectos de la securitización en el acceso de las migrantes a trabajos no precarios. ¿Qué quiere decir esto? Es algo así como los filtros que están colocando los estados para recibir la migración venezolana, cómo están afectando particularmente a las mujeres en su posibilidad de tener un trabajo digno. Entonces quedan relegadas a trabajos, por ejemplo, trabajos domésticos, o incluso lo que se piensa es que van a ir a ejercer la prostitución. Entonces, ¿cómo se va generando con estos filtros
que están colocando los estados, cómo se está generando una mayor vulnerabilidad en las mujeres de sectores más populares, muchas de ellas jefas de hogar, ¿sí?, con hijos e hijas. Esa va a ser una de las temáticas, y la otra está a cargo del Fondo de Población y de la Organización Internacional HIAS, que vienen desarrollando un trabajo en frontera con mujeres venezolanas también en movilidad. Y ellos van a hablar un poco de lo que están haciendo, el apoyo que les están brindando, información sobre el tema de derechos. Esta emergencia y esta movilización de mujeres y de todas las personas nos ha mostrado las debilidades que tiene el pueblo venezolano en el conocimiento de sus propios derechos, en el conocimiento de los riesgos que van a enfrentar desde el momento en que están atravesando, por ejemplo, caminando la ruta hacia Colombia, de los riesgos que tienen en el territorio colombiano y riesgos de las mujeres, por ejemplo, a trata, tráfico, violación sexual. Todas estas son las realidades que estamos viviendo en el día de hoy. Maquimar, te agradecemos vivamente que nos hayas regalado estos minutos. ¿Podrías tener la gentileza de informarnos cuáles serían las direcciones electrónicas a través de las cuales se podrían seguir estas deliberaciones de la concertación feminista, o en todo caso para hacer contacto con las organizaciones convocantes? Por supuesto, fíjate, tenemos la posibilidad, vamos a transmitir en vivo estas conferencias, y la recomendación es seguir las cuentas de Instagram del Proyecto por Nosotras, que es @nosotras_acción, también el Instagram de ABESA, que es @ABESAONG, y para información por Twitter también tenemos la cuenta de ABESA, que es ABESA_ONG, nuevamente _BZLA de Venezuela, y la cuenta del Proyecto por Nosotras, que es @nosotras_acción. Entonces por allí vamos a estar mandando mensajes, información, y sería ideal que pudieran apreciar en vivo las conferencias que vamos a estar transmitiendo. Maquimar, nuevamente muchísimas gracias por la gentileza de habernos atendido. Un gran abrazo. Nos vemos. Abrazo, gracias. Era Maquimar León, coordinadora de la Asociación Venezolana por una Educación Sexual Alternativa, que es a su vez una de las organizaciones convocantes y organizadoras de la concertación feminista, un evento que tiene lugar desde ayer en Caracas y que se extenderá hasta el día de mañana. Nos hizo la invitación tanto para asistir, quienes puedan hacerlo. Esto está ubicado en el Foro Siglo XXI, en el Centro Letonia, en La Castellana, este evento, y también nos dio las direcciones electrónicas para poder seguirlo a través de las redes. Yo insisto en un punto: el problema de las mujeres en nuestro país se parece muchísimo al problema de los barrios en nuestro país. El problema de las mujeres es el problema de Venezuela, es el problema de la nación. Venezuela no podrá salir adelante si su mitad, y hay que decirlo y hay que reconocerlo, su mitad con mayor empuje, con mayor disciplina, está relegada y está discriminada en forma sistemática. Lo mismo pasa con el tema de los barrios. Si tenemos a un 54% de la población viviendo en barrios, y si en la actualidad más o menos el 60% de la clase media y clase media baja ha caído en sus condiciones y calidad de vida al mismo nivel de los barrios, entonces ¿cómo carrizo va a salir adelante un país si ese tema y ese sector no es atendido con prioridad en los diseños para la construcción de un país alternativo? Todo eso hay que tenerlo claro, repito, porque, insisto, el problema de la mujer no es el problema de la mujer, es el problema del país, y el feminismo es en realidad un humanismo de urgencia. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une.
Conéctese a la emoción del hipismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. Solo por RCR Deportes, 750 AM. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Cuando escucharon la intervención del profesor Rafael Peña, seguramente muchos de ustedes pensaron, caramba, pero si esto que le están haciendo a Fe y Alegría será quizás un empeño focalizado, ideológico, de vocación partidista para destruir a esta organización por su vinculación con la Iglesia Católica, etcétera, etcétera. Pues les digo que no. Esto forma parte de un esfuerzo sistemático por destruir toda la educación venezolana, todos los planteles, la educación pública, la educación privada, la educación media, la educación básica. Toda está sufriendo los embates de esta agresión contra la educación popular. Un ejemplo terrible se conoció ayer, de esta agresión se conoció ayer en el municipio Pampán, en el estado Trujillo. Allí tuvimos información de que en un liceo, concretamente el Liceo Rafael María Urrecheaga de Pampán, 23 docentes venezolanos, 23 profesores, estoy hablando de profesores de verdad, de docentes de verdad, que han estudiado en universidades, en pedagógicos, que se han formado para formar a su vez a nuestros hijos. Bueno, 23 docentes venezolanos han sido excluidos, les suspendieron el sueldo, los amenazaron con votarlos y los amenazaron con que además a partir de hoy no podrán ingresar a sus puestos de trabajo, a sus aulas, por el delito supuestamente de haber atendido la convocatoria gremial a movilización. Esta es una situación muy grave de por sí, pero más grave todavía porque la amenaza es de que serán sustituidos, repito, a partir de hoy, por elementos provenientes de la llamada chamba juvenil. Tenemos en línea a la profesora Odalis Urbina, una de las afectadas por esta barbaridad. Profesora Odalis, muy buenos días. La escuchamos. Por favor, indíquenos qué es lo que está ocurriendo allá en Pampán. Muy bien, Chulo. Mira, te cuento. Sí es cierto, desde el viernes de esta semana pasada, confirmamos que 23 docentes de la institución del Liceo Rafael María Urrecheaga del municipio de Pampán del estado de Trujillo fuimos suspendidos del sueldo de la segunda quincena del mes de noviembre. Hasta la presente no se nos ha entregado la separación del cargo, que es lo que corresponde al habernos suspendido. Sin embargo, nosotros acudimos ayer a la institución con el fin de recibir respuesta por qué se nos había suspendido. Un grupo de docentes nos dirigimos a la institución, al liceo, y otro se dirigió a la zona educativa. La zona educativa no nos quiso atender y nos dijeron que probablemente nos atiendan el día de hoy. Pero en el liceo sí nos informaron que estamos suspendidos y que por lo tanto no podemos ingresar el día de hoy a la institución. Las razones que ellos alegan es que nosotros estamos incumpliendo con el deber pedagógico, situación que es totalmente falsa, porque nosotros hasta la presente ninguno de los 23 docentes no hemos dejado de asistir a la institución. Lo que ocurre es que nosotros no acatamos el director que la zona educativa nos impuso, un foráneo que no respetaron para imponernos, una vez que la directora que había renunciado, que el cargo quedó vacante, nosotros nos postulamos 5 docentes de la institución de reconocida trayectoria con perfil académico perfecto, pero por no cumplir con el perfil que lo más importante para la zona, que es el perfil político, nos dejan excluidos y nombran democráticamente a un foráneo que no tiene absolutamente nada que ver y desconoce la realidad educativa de la institución. Estamos conversando. Ajá. Le escuchamos, profesora. Sí, y por otro lado, en ningún momento, te repito, hemos dejado de cumplir la actividad. Lo único que ocurre es que a ellos no les conviene que nosotros estemos allí
porque ellos, por no acatar o por no reconocer a ese impuesto por la zona educativa. Nosotros hemos cumplido totalmente nuestras actividades, en ningún momento hemos abandonado nuestro deber pedagógico, por el interés superior es el niño, y nosotros no podemos abandonar esa responsabilidad. Nosotros tenemos las evidencias de que estamos dando clases. En cada clase nosotros levantamos un acta donde señalamos el número de clases que estamos dando, el contenido que estamos registrando, el número de estudiantes que tenemos presentes en el aula, y los estudiantes, en apoyo a nosotros, nos firman cada una de esas actas donde no los estamos manipulando ni vulnerando ningún derecho, porque nosotros simplemente lo que decimos en esa acta, y tenemos fe y prueba de ello con esas actas, es que es el número de clases que estamos dando, el contenido que estamos registrando y eso. Entonces, más sin embargo, ellos no quisieron reconocer nada de eso, porque sencillamente no se nos siguió un procedimiento administrativo de ningún tipo, se nos suspendió el sueldo sin ni siquiera un diálogo previo. El director en impuesto por zona educativa en ningún momento llamó a reunión, mucho menos la zona educativa. Ahora ellos dicen, porque estamos convencidos toda la colectividad que no es cierto, que ellos a nosotros nos citaron en 6 oportunidades a dialogar y nos hicimos. Nosotros sí quisiéramos que ellos demuestren eso, porque en ningún momento, y ayer se le dije al ciudadano señor Carlos Terán, que es el director de impuestos, que demuestre que él nos citó en algún momento a dialogar, porque en ningún momento a nosotros se nos llamó para nada, en lo absoluto, a ninguna conversación para dialogar, para ver qué era lo que estaba pasando. Simplemente en la zona educativa, en un acto político donde estaban presentes una serie de actores políticos de la población, como representantes de la alcaldía, miembros de la UVC, el prefecto, gente que nunca en su vida se había acercado a la institución a ver qué cantidad de problemas podían tener para ayudar a resolver. Ese día sí se presentaron con la tribu para decir que estaban apoyando a un director foráneo que nadie conocía, pero que ellos sí lo conocían por su perfil político. Entonces, en ningún momento se nos consultó, simplemente se violaron todos los procedimientos. Pero lo peor del caso es que se viola nuestros derechos humanos en este grupo de docentes, de 23 docentes que se nos suspendió. Hay docentes que tienen niños menores de edad, en edad escolar, una pareja de docentes que son padres de 2 niños, que son esposos, a ellos a los 2 les suspenden el sueldo. Ahora yo quiero saber cómo van a hacer estos señores que se les suspende el sueldo de una manera ilegal, ¿con qué van a alimentar a sus niños? ¿Dónde está entonces el interés superior del niño? ¿Dónde queda eso? Representantes que tienen niños aquí que tienen condiciones especiales de autismo, porque aquí tenemos 2 casos de autismo en ese grupo de docentes. ¿Cómo van a asegurar que se les está respetando el derecho a esos niños? No solamente de alimentación, desde cualquier punto de vista. O sea, desde todo punto de vista, esto es una violación de los derechos humanos. Y esa es la protesta que nosotros estamos elevando, porque aquí se violentaron todos los canales regulares. Esto es una responsabilidad absoluta de la zona educativa del Estado Trujillo. Nosotros estamos analizando todas las acciones con el fin de dirigirnos incluso a la ciudad de Caracas para manejar la situación, porque de verdad que esto se escapa de nuestras manos. Esto es una arbitrariedad que acaba de ocurrir con nosotros, con estos 23 docentes. Es algo sin precedentes, porque en la historia venezolana conozco casos donde de una misma institución, por casos que ni siquiera se les llevó procedimiento administrativo, suspenden a 23 docentes de su sueldo y los separan del cargo como si fueran unos delincuentes. Sí, ¿verdad? Esto es muy delicado. Estamos conversando con la profesora Odalis Urbina. Ella es docente activa en el Liceo Rafael María Urrecheaga de Pampán, Estado Trujillo. Profesora, la información de que dispongo indica que además del disenso con el director impuesto, un director que, repito sus palabras, pues no responde al perfil académico exigido por los docentes, sino al perfil político privilegiado por la zona educativa. Además de esto está el tema de que ustedes habrían supuestamente estar manipulando a los alumnos. Me imagino que se refieren con esto a las actas que ustedes han tenido el cuidado de hacer que firmen los niños cada vez que dan una clase, precisamente para que no digan que ustedes no están cumpliendo con su deber. Existe preocupación en la población
sobre la perspectiva ante esto que ya es una tragedia, se convierte en una tragedia agravada por la amenaza de que sean sustituidos estos docentes por elementos de la llamada chamba juvenil. ¿Ustedes tienen conocimiento de esto? Sí, con relación a que estamos manipulando a los estudiantes, es algo totalmente falso, como todo lo que ellos han venido orquestando. Los representantes incluso están conscientes que los estudiantes lo que están firmando es un acta para avalar que sí están recibiendo las clases, las actas. Tengo evidencias de todo, tenemos evidencia de ello, que lo que dicen es que el número de clases que se está dando, el número del contenido, el número de estudiantes presentes en el aula, y no tiene nada de ningún tipo de manipulación. No entendemos a qué se refieren ellos con que los estamos manipulando. Ellos presuntamente, nosotros les estamos inculcando a los muchachos el no reconocimiento a la autoridad. En ningún momento nos hemos prestado para eso. Es más, te cuento, Chuo, que nosotros ni siquiera hemos hecho público con los estudiantes la situación, la razón básica por la que nosotros rechazamos a este director. Y te lo voy a comentar para que el mundo se entere de lo que está ocurriendo. Nosotros la razón básica por la que rechazamos al director es que este señor tiene expedientes por el 6CPC. Y que están confirmados, tenemos los números de expedientes y todo, y él lo sabe. Nosotros no queríamos hacer mucho alboroto con esto, porque por respeto a él, pero en vista de que la situación ya escapa de nuestras manos, no nos queda otra opción que tener que decirlo públicamente. Tenemos los números de expedientes, los podemos publicar o se los podemos hacer llegar para que quede constancia. Son 3 expedientes por hurto, por robo, por intimidación. Entonces ellos ahora dicen que eso ocurrió hace muchos años atrás y que por lo tanto eso no tiene relevancia. Perdón, pero eso no se escribe. Eso es el que ha sido marinero cuando la mar suspira. Entonces, ¿cómo dejar en manos de una persona que tiene antecedentes penales la educación de nuestros hijos? Por otro lado, nos amenazan y de hecho hoy se hace presente la chamba juvenil a cubrir los 23 cargos de docentes que quedamos suspendidos. Muchachos de la chamba juvenil. El director en el impuesto dice que nosotros, los estudiantes, porque los estudiantes no aceptan. Ayer hubo una manifestación con él, los estudiantes se reunieron con él y dijeron que no aceptaban la suspensión de estos docentes de reconocida trayectoria, docentes con 23, 24 años de servicio, profesionales con maestrías, con posgrados, con doctorados, y los muchachos me decían que ellos no aceptaban que suspendieran a los docentes porque ellos estaban cumpliendo y que tampoco aceptaban que les enviaran chamba juvenil porque esos no tenían cómo educarlos correctamente. Y el director les decía que no aceptaba él que ellos le dijeran eso porque ellos no podían hablar de una persona que no tenía conocimiento, porque ellos también, muchos de ellos eran profesionales de otras carreras, pero que eran profesionales, que por qué no permitirles la oportunidad de conocerlos. Entonces ellos le decían, pero profesor, ¿por qué otros profesionales de otra carrera si nosotros tenemos profesionales de la educación que han hecho posgrados incluso en educación? ¿Por qué tenemos que permitir que vengan profesionales de otras áreas? Porque si son ingenieros en gas, como usted dice, ¿por qué no se van a una empresa a trabajar como ingenieros de gas? ¿Por qué venir a sustituirnos a nosotros? Pero nosotros también sabemos que eso también es falso. Hay muchos, yo creo que la mayoría de los profesionales, de los muchachos de la chamba juvenil son bachilleros, y eso lo sabe toda la población, toda la colectividad. Hoy se presentan estos señores y por lo tanto nosotros tenemos prohibido entrar a la institución. O sea, nosotros no nos podemos acercar a la puerta de la institución porque nosotros somos personas no gratas para la dirección del plantel. Entonces, ¿qué te puedo decir? O sea, es violación de derechos desde todo punto de vista. Estamos siendo sometidos al examen público. Las autoridades educativas se han hecho cómplices de esto. Hemos puesto denuncias en zona educativa, en Defensoría del Pueblo. Hemos puesto la denuncia con el defensor de niños. Y hasta ahorita no hemos tenido el apoyo de ninguno de ellos, porque todos les rinden pleitesía al patrono. O sea, entre ellos se tiran la pelota y consiguen con la educación de los muchachos. Profesor Odalis, le agradecemos enormemente que haya utilizado esta humilde tribuna para exponer esta denuncia. Vamos a estar muy pendientes de la evolución de esta situación de conflicto allá en Pampán, Estado Trujillo. Bueno, y siga contando usted con nuestra solidaridad y nuestro respeto. Muy buenos días. Muy buenos días, Chuy. Mil gracias por escucharnos. De verdad que estamos
estamos luchando por el bienestar de la educación venezolana y te agradecemos enormemente que nos prestes tus espacios para poder hacer pública nuestra protesta. Era la profesora Odalis Urbina, como ustedes han escuchado, docente del Liceo Rafael María Urreteaga de Pampán, Estado Trujillo. ¿Qué nos está planteando la docente Urbina, la profesora Urbina? Bueno, la siguiente perla. 23 educadores venezolanos, muchos de ellos con maestrías, muchos de ellos con posgrados, han sido separados de sus cargos. Han sido votados por negarse a aceptar que una persona con antecedentes penales sea designada director del liceo, con antecedentes penales, con expedientes por hurto, por robo. Ellos se niegan a eso, por eso han sido votados. Y además van a ser supuestamente sustituidos por elementos de la llamada chamba juvenil. Este gobierno tiene una consigna publicitaria. Ellos dicen, con Maduro todo es posible. Vean ustedes esto que hemos conocido en este programa de hoy. Por un lado, a la cumbre de la excelencia educativa en educación básica venezolana, como es Fe y Alegría, la están asfixiando, mientras que por otro lado promueven que una persona con antecedentes penales sea nombrada director de una institución educativa. Votan a 23 docentes profesionales con maestrías, con posgrado, para sustituirlos por personas de cuya formación educativa nadie puede dar fe, ni siquiera ellos. De esa manera están agrediendo no solamente a nuestros docentes, sino a nuestros niños. Esa es la realidad terrible que se está viviendo en nuestro país. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. Se acerca la Navidad. Consiéntete y ponte en manos expertas con la doctora Alba Fernández en medicina estética especializada. Gran variedad de tratamientos estéticos faciales y corporales. Instagram, @doctora Alba Fernández, 0426-182-5964 y realza tu belleza. En Bueno Restaurant el menú es tan extenso y variado que puedes disfrutar de sushi, pastas, carnes, mariscos, pescados, aves, pizza. Tu deseo se hace realidad en Bueno Restaurant. Sus instalaciones modernas y lujosas esperan por ti para que comas bueno y ganes la camioneta del año, full equipo y 0 kilómetros. Todo lo tienes en la Sexta Avenida entre Tercera y Quinta Transversal de Altamira en Caracas. Bueno Restaurant, para vivir y ganar. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión con el tiempo justo para hacer este planteamiento que quiero insistir en su carácter solidario y constructivo. Mientras están pasando en Venezuela todas estas cosas, mientras se produce en Icabarú una masacre contra los indígenas pemones y se produce en Pampán
Trujillo, una masacre laboral contra docentes venezolanos. Mientras todo eso está ocurriendo en nuestro país, chicos, uno ve con preocupación cómo desde el campo democrático pasan días y días y días, se hacen convocatorias que no tienen ningún tipo de respaldo, ningún tipo de apoyo en la población, y en vez de haber una reflexión sobre eso, ¿no? En vez de haber un intento por entender qué está pasando y cómo cambiar la conducta del liderazgo para que nuevamente se conecte con la desesperación del ciudadano, con la rabia del ciudadano, con la necesidad de cambio del ciudadano, en lugar de ello tenemos que al día siguiente hacen otra convocatoria de la misma naturaleza con el mismo vacío resultado. Señores, repito, con todo el respeto del mundo, pero con muchísima preocupación, es necesario, es urgente que se produzcan en el campo democrático las rectificaciones profundas que permitan que nuevamente se alineen el deseo de cambio de la mayoría del pueblo venezolano, la comunidad internacional con su solidaridad hacia el pueblo democrático venezolano y el accionar de la dirigencia política. Esas tres cosas, esos tres elementos tienen que estar alineados y no se van a poder alinear simplemente porque estemos detrás de una personalidad o detrás de un grupo político o detrás de 4 grupos políticos. Hay que reflexionar, hay que tener humildad, hay que tener grandeza. Humildad para aprender de los errores, grandeza para ponerse por encima de ellos y para privilegiar el bien común. Es urgente. ¿Cómo les puedo decir yo que mientras están pasando estas cosas terribles en el país, entonces tenemos a un grupo de oposición anunciando que va a hacer una gira en Europa y a otro grupo de oposición mandando comunicaciones para que esa gira en Europa no sea atendida y cayéndose a golpes entre ellos? ¿Qué impresión creen que dan ustedes ante el mundo? ¿Qué impresión creen que van a tener de la oposición venezolana, la Unión Europea o el Parlamento Europeo, la comunidad internacional? Van a decir, que fulanito es bueno, pero sutanito es malo. No, chicos, van a decir, eso es un desorden. Esos tipos no están a la altura de enfrentar una crisis y de satisfacer las necesidades de justicia del pueblo venezolano. Esto es probablemente lo que dirán. Y quizá tengan razón. Un llamado entonces, repito, humildemente, solidariamente, amorosamente, a la reflexión y a la rectificación, porque es muy grave lo que está viviendo el pueblo venezolano, como para darnos el lujo, además del espectáculo de la incoherencia opositora. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Lestares. Al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.